Bien, ahora vamos a ver un estudio de caso que justamente trata sobre la elaboración del plan de desarrollo turístico, elaboración de un plan de desarrollo turístico local, ¿no?, en el Perú, y que ha sido coordinado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Donde se ve la parte también de la incorporación de las políticas de turismo. En este caso, la metodología que se ha empleado es la cadena de valor del turismo. La cadena de valor es una metodología que no solamente se ha aplicado a la actividad turística, sino se ha aplicado también a muchas otras áreas de producción. Por ejemplo, podemos ver que en Bolivia también se han aplicado las cadenas de valor, o también se las llamaban cadenas productivas, y una de ellas ha sido la cadena de la soya. Luego teníamos la cadena de la producción de lana y carne de auquénidos, es decir, de las llamas. Y esta metodología se basa fundamentalmente en identificar los eslabones de la cadena. Cada eslabón de la cadena es una parte productiva de la cadena, ¿no? Es una parte productiva de la cadena. En la misma situación, la cadena de turismo, se ha concebido esa metodología para la cadena de turismo. Yo tuve la suerte de ser el gerente de un proyecto que nos encomendó, trabajé con esa consultora. Si no me equivoco, fue la cooperación holandesa la que pagó el estudio, y se llamó, y creo que todavía se la puede encontrar el documento en el internet. Se llama la cadena productiva de turismo Sucre, Potosí, Uyuni. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese trabajo nosotros habíamos determinado indicadores macroeconómicos para establecer cuánto producía cada uno de los eslabones de la cadena y cuál era realmente el efecto económico y productivo que tiene el turismo en ese sector, ¿no? Por ejemplo, un eslabón de la cadena era la hotelería. Otro eslabón de la cadena era las operadoras receptivas de viajes. Otra cadena era las agencias de viajes detallistas. Después, otro eslabón de la cadena eran los destinos turísticos, ¿no? Los destinos turísticos como tales. Otra parte de la cadena eran los municipios. Otra eran los restauranteros. Y después lo que se trataba era de desglosar el efecto multiplicador que tiene cada uno de estos eslabones de la cadena. En la hotelería, es decir, cómo se podía disgregar los ingresos económicos. Es decir, qué otros subsectores se beneficiaban. Aquí, por ejemplo, en la hotelería se beneficiaba
los sectores del efecto de cascada del gasto de los huéspedes y que se redistribuía, ¿no? En canasta familiar de los empleados, la canasta familiar, ¿no? Porque con el sueldo que ganaba un empleado en un hotel, es decir, pagaba su alquiler, o sea, pagaba su comida, y cómo se iba redistribuyendo, que ese beneficio en directo fue ocasionado por el gasto que hacía el huésped, el turista huésped, y cómo iba redistribuyendo. Entonces, esos llamamos los efectos en cascada del gasto turístico. Y así íbamos disgregando hasta donde se podía. Ahora vamos a ver aquí, bajo esa misma metodología, la cadena de valor del turismo, y vemos que las municipalidades deberán determinar cuál es la participación de su distrito, ¿no?, en la cadena de valor del turismo en un destino turístico. Es decir, cada municipalidad deberá determinar cuál es la producción de su distrito, ¿no?, de un distrito, porque no todo el municipio es turístico. Por ejemplo, si ponemos el caso de, bajo esta modalidad, el caso de Tarata, no todo el municipio de Tarata va a ser turístico. Seguramente que algunos distritos será el distrito 1, creo que es el distrito del casco viejo, el distrito del casco histórico de la población de Tarata. Sí, será en este caso un destino turístico. Creo que el distrito 2, donde está el convento, ¿no?, también el convento de los franciscanos, también se constituye. Entonces, por eso dice que la metodología que incorpora este trabajo es las municipalidades deberán determinar cuál es la participación de su distrito en la cadena de valor del turismo de un destino turístico. Es decir, en cuál eslabón de ellos están involucrados o cuál de ese eslabón comprende ya este distrito de ese municipio en turismo. Aquí vamos a ver que la cadena de valor está dividida y la denominan la cadena de valor de la experiencia, es decir, de la experiencia turística. Y lo que buscan es establecer justamente qué es lo que sucede, qué es lo que... Bueno, un segundito, por favor. ¿No? Ellos cómo establecen, es decir, un antes del viaje, un después del viaje y un post-viaje. ¿Cuáles son las acciones que se desarrollan dentro de la actividad turística y de los turistas para identificar cuáles son realmente sus necesidades? Antes del viaje, vemos que es la compra de productos y servicios. Entonces ahí surge la pregunta, ¿dónde compra productos y servicios turísticos los turistas? Es decir, ¿cómo hacen para comprar sus servicios turísticos? Opciones: agencia de viajes y tour operadores, que en este caso ellos serían un eslabón de la cadena. Luego tenemos las empresas de transporte aéreo, que forman aparte otro eslabón de la cadena porque se benefician económicamente con el gasto turístico. Luego tenemos las empresas de transporte público, el transporte público. Servicios de seguros y salud, es decir, los turistas siempre van a salir con un seguro de salud, y además también si compran un paquete todo incluido,
para el caso de Bolivia, la norma en Bolivia, ustedes ya han visto empresas de viajes, ¿no? De acuerdo al reglamento de empresas de viajes, todo operador receptivo debe asegurar con una póliza flotante de seguros a sus turistas cuando salen a hacer las visitas turísticas, los recorridos o los circuitos turísticos. Estos 4 componentes son las fuentes de información para planificar el viaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos que los turistas pueden viajar comprando un paquete, pueden viajar por cuenta propia y van a utilizar estos servicios. Luego viene las reservas o compra de boletos para los atractivos, que también en este caso ya llegan antes, muchas veces antes del viaje, se puede comprar los billetes o los tickets para ingresar a los atractivos, ¿no? Pueden ser a los museos. Si ustedes quieren, por ejemplo, quieren ir a París, por lo menos con una anticipación de una semana, 10 días antes del viaje, y hay que comprar los tickets para entrar al Museo del Louvre. Y ahora se compra todo por aplicaciones de Internet, lo cual facilita grandemente. Antes del viaje tenemos la parte del transporte, ¿no? En este tipo de transporte hay diferentes opciones. Una que puede ser la movilidad privada, es decir, carros privados, ¿no? Cada cual puede alquilar un carro o también puede ir, si es un turismo fronterizo o un turismo nacional, uno puede ir en su carro propio. Si de Cochabamba queremos ir de hacer turismo a Santa Cruz, pues vamos cada cual va en su carro propio, visitaremos el Huembe, visitaremos el Arenal, podemos visitar Samaipata, etc. Entonces hay que determinar en este caso la movilidad, si es privada. Puede ser transporte público, puede ser transporte aéreo público o puede ser transporte terrestre público, ¿no? Por eso decimos que este transporte lo dividimos en aeropuertos, de donde sale el transporte público, y las terminales de donde sale el transporte terrestre, o los paraderos, peajes en ruta. Es decir, todos estos se van a convertir en un eslabón de la cadena. En este caso, el transporte, por ejemplo, si es transporte privado, yo tengo mi carro, tengo que ponerle al carro gasolina, tengo que ponerle hacer mantenimiento a mi carro, etc. Si es transporte público, si es transporte aéreo, tengo que pagar el pasaje del avión, tengo que pagar el derecho de aeropuerto. En las terminales terrestres ocurrirá lo mismo. Entonces, se benefician de alguna manera con el gasto turístico. Y lo mismo pasará si yo voy en mi movilidad, tengo que pagar en los paraderos que ellos llaman en el Perú, que serían en este caso las casetas, el peaje en la ruta. Esto es antes del viaje y es decir, la parte que en donde se empieza a desarrollar el viaje. Luego tenemos durante el viaje. Recursos y atractivos, actividades turísticas, equipamiento e infraestructura turística. En este caso, dentro de las actividades, aquí tenemos una opción sería las manifestaciones culturales, trekking, artesanías, montañismo, paseos a caballo, clases de chocolate, canotaje, compras, visitas guiadas, bicicleta, visita a fincas, entre otros, ¿no? Aquí tenemos atractivos naturales y aquí tenemos la parte folclórica. Asimismo, también tenemos acontecimientos programados, que en este caso podrían ser ferias, fiestas religiosas, etc. Luego tenemos la realización técnica, científica y artística, ¿no? Que por eso que está escrito, este cuadrante está entre en rayitas, ¿no? Porque realizaciones técnicas, científicas y artísticas
van a depender de la infraestructura con la que se cuente a tal fin. En este caso, de realizaciones técnicas, científicas o artísticas, podemos tener miradores para hacer observación de las plantas, observación de la flora, observación de la fauna, senderos, lo mismo para poder apreciar la naturaleza, y embarcaderos para poder hacer o realizar, en este caso, las actividades en láminas de agua. Dentro de los servicios turísticos propiamente, y estamos viendo, tenemos servicios de alimentos y bebidas, establecimiento de hospedaje, camping, otros, alquiler de departamentos, es toda la parte de hospedaje, agencias de viajes, operadores turísticos, guías oficiales de turismo formales y orientadores turísticos locales. Luego, es decir, esto es todo lo que se hace durante el viaje. Y el post-viaje va a significar después del viaje, los proveedores de productos y servicios turísticos, que en este caso serían las agencias de viajes, tour operadores, servicios financieros, etc. Entonces, este es un panorama que nos da cómo está constituida la cadena de valor de la experiencia turística con sus diferentes componentes. Ahora vamos a ver la cadena de valor del turismo en la localidad. Rubros. Tenemos el primer rubro, mercado. Luego tenemos la organización de los viajes, el transporte, el alojamiento, la alimentación, los servicios locales y las experiencias de visitas. En relación al mercado, estamos viendo mercado, oferta-demanda. En este caso, vemos el mercado, la parte de la demanda, y en la demanda vemos turistas extranjeros. Ahora vamos a ver qué características tienen estos turistas extranjeros en relación a la cadena de valor y la utilización de los servicios, que cada eslabón es un servicio. Estos turistas extranjeros pueden hacer uso de empresas o agencias de viajes, ¿ya? Pueden, y lo hacen seguramente, ¿no? Puede ser un viaje por cuenta propia o por empresas de viajes. Ahora, aquí sí, en la parte de organización del viaje, puede ser por agencias de viajes, pueden ser por operadoras de turismo, y aquí debería incorporarse también por cuenta propia. Por cuenta propia. En el transporte tenemos líneas aéreas, aerolíneas, transporte terrestre y otros. El turista extranjero puede usar agencias de viajes o operadores turísticos. Tiene que trasladarse en algo, en líneas aéreas, en transporte terrestre o en otros. En relación al alojamiento, se va a alojar en hoteles, ¿no? En relación a la alimentación, en restaurantes turísticos, y en relación a los servicios locales, es decir, el turista extranjero no va a comprar mucho comercio, la parte comercial. Compra hasta cierto punto lo muy necesario, ¿no? Y en este caso de las experiencias, de las visitas, sí vamos a ver de qué va a utilizar los recursos. Estos son los rubros. Ahora vamos a ver los elementos. ¿Cuál es el comportamiento en relación a los turistas nacionales? Los turistas nacionales pueden o no utilizar operadores turísticos, pueden utilizar transporte y utilizan transporte, y generalmente en el área de albergues, ¿no? En la parte de alojamientos, generalmente van a utilizar albergues que puedan ser
no serán hoteles de 5 estrellas, sino establecimientos un poco más pequeños. En relación a los restaurantes, el turista nacional no va a ir a los restaurantes que sean catalogados como restaurantes turísticos. Si no, van a ser cualquier otro tipo de restaurante, y son restaurantes no turísticos que pueden ser fondas, que puede ser preparación de comida criolla, etcétera. O finalmente, no necesariamente restaurantes turísticos. En cambio, los turistas sí van a ir, los extranjeros, a restaurantes turísticos, justamente para precautelar también su situación de salud, ¿no? Al ingerir los alimentos. En relación a las artesanías, en el comercio, muy poco hemos dicho los turistas extranjeros. Sí, algo de artesanías van a comprar los extranjeros, ¿no? Y también los nacionales, ¿no? En relación a las experiencias, tenemos los recursos, los atractivos y las actividades que, en este caso, los tres grupos de los rubros del mercado sí van a hacer uso, ¿no? El tercero son los excursionistas, y nosotros hemos determinado que excursionista es la persona que permanece, de acuerdo al concepto que nos ha dado las Naciones Unidas en el año 1978, creo que fue, donde se establece que se divide desde el punto de vista del concepto de turista, se divide en dos grandes campos, turista y excursionista. Turista es aquella persona que sale por más de 24 horas de su lugar de residencia habitual a un destino determinado, cuyos ingresos económicos fueron obtenidos en el lugar de residencia habitual, es decir, donde vive, y los gasta en el destino. Aquellas personas que permanecen menos de 24 horas son denominados excursionistas, pero los recursos económicos los obtienen en su lugar de residencia y los gastan en el destino. Por eso que acá vemos nosotros excursionistas. Los excursionistas no van a hacer uso de hoteles, ¿no? Sí pueden hacer uso y van a hacer uso de transporte para transportarse desde su lugar de residencia habitual. Puede ser transporte aéreo, transporte terrestre, otro tipo de transporte. No van a utilizar hoteles porque no van a pernoctar, va a ser un full dive, salen en la mañana y regresan en la noche. Y sí van a utilizar, en este caso, los excursionistas pueden ser restaurantes no turísticos, y van a utilizar, en este caso, van a comprar algo, pueden ver algo de comercio, algo de artesanía, y sí van a hacer uso de las actividades turísticas, pero en tiempos muy, pero muy cortos. ¿Cómo funciona el modelo de gestión del turismo sostenible en el desarrollo local? Componente 1, planificación y gestión. Es decir, se tiene que elaborar el plan y se tiene que gestionar el plan. En relación a la en relación a la gestión local, ¿no? Entonces, hay que hacer una gestión local en cada uno de esos sectores donde se encuentran los atractivos turísticos y también donde se encuentran los servicios turísticos. Esto va a significar que se van a tener que utilizar herramientas de gestión y de planificación. Y estas también estarán direccionadas al fortalecimiento de las capacidades, ¿no? En este caso, capacitación, formación, etcétera, para que la prestación de servicios turísticos sea lo más óptima posible y logre la mayor satisfacción de los turistas, sean nacionales, locales o excursionistas. En el componente 2 de la planificación vamos a ver de que hay que hacer un acondicionamiento territorial para fines turísticos. Es decir, lo que decíamos en nuestras clases teóricas,
y decíamos el espacio turístico. Hay que acondicionar ese espacio turístico. ¿Qué espacio turístico se va a elegir para que fuese donde estuviesen ubicadas las instalaciones y los servicios turísticos? Eso va a determinar, según la metodología que utiliza el Perú, el ordenamiento urbano y el ordenamiento territorial. Es decir, hay que ver cómo está la mancha urbana, hasta dónde, lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos en temas anteriores, hay que ver la mancha urbana, hasta dónde va a crecer la mancha urbana, las proyecciones de esa mancha urbana, para no tocar ese crecimiento que puede tener la mancha urbana, porque la población va a ir aumentando en su índice demográfico. Entonces hay que ver ese ordenamiento urbano de la mancha y también el territorial, es decir, qué espacios están destinados para la agricultura, qué espacios están destinados para el pastoreo, para la industria, para la minería, etcétera, ¿no? Para ver luego qué espacio va a estar destinado para la actividad turística. Eso va a significar la adecuación de los espacios con fines turísticos, ¿no? De todos estos espacios, entonces hay que, respetando muchos de ellos, hay que establecer cuál va a ser el espacio con fines turísticos. En este segundo componente también ellos incorporan el sistema de información turística, es decir, el sistema de información turística es fundamental porque de nada nos sirve nosotros tener y desarrollar un destino turístico si nosotros no lo vamos a publicitar, ¿no? Porque después tenemos que comercializar, tenemos que vender esos servicios turísticos. ¿Tienen preguntas hasta acá? No le hice ni una. Ya. Si ustedes se dan cuenta, es decir, este plan, que ya es un plan real, que es un estudio de caso que se ha ejecutado en el Perú, tiene las mismas características del desarrollo teórico que nosotros hemos ido realizando en los diferentes temas que hemos ido viendo y hemos ido explicando, ¿no? El componente 3 es el desarrollo ya de los productos y los servicios turísticos. Como ya ha habido un ordenamiento urbano territorial y se ha escogido un espacio donde se va a desarrollar la actividad turística, entonces ya se tiene que empezar a desarrollar los productos y servicios. El desarrollo de productos según la demanda, lo que siempre decíamos, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro diagnóstico del plan tenemos que elaborar una investigación de mercados o por lo menos un perfil de mercados y lógicamente que vamos a establecer aquí alguien me escribía del grupo de oferta, dice, Licen, buenas tardes, una pregunta, ¿cuándo editará habilitando el sector para entrega de las tareas? Por favor, me las van a mandar al correo electrónico. Creo que me equivoqué al typear y le he puesto en la plataforma, pero no están habilitadas en la plataforma. Entonces, por favor, las tareas me las tienen que mandar como el anterior parcial al correo electrónico. ¿Está bien? Lice, perdón la pregunta, pero no puedo entrar a algunas clases. La tarea de la que está hablando es sobre los mapas, ¿verdad, Lice? Exacto. Está bien, gracias. Estoy poniendo un mensajito a ustedes ahora. Por favor, mandar a mi correo electrónico la tarea. Ya. Entonces, ya en este caso, es decir, hay que desarrollar los productos según la demanda. ¿No? Lo que nosotros decíamos, en nuestro diagnóstico tenemos que identificar
¿Qué tipo de demanda turística quiere? Es decir, y esta demanda turística, ¿qué características, cuál es el perfil del consumidor turista? ¿Cuánto quiere gastar? ¿Qué tipo de establecimientos de hospedaje pretende utilizar? ¿Qué tipo de comida tiene de preferencia? ¿Cuánto prefiere gastar, pretende gastar en el destino? ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar de naturaleza, cultural? Es decir, ya estamos viendo para poder crear ese producto de acuerdo a lo que nos dice la demanda. Una vez que se tiene esto, hay que hacer el fortalecimiento de los servicios. Es decir, ese fortalecimiento va a ser mejorar la calidad de los servicios. Y tenemos que buscar la calidad de los servicios. Y hemos dicho, solamente se encuentra calidad de servicios, ¿no? Calidad de servicios cuando estos servicios, es decir, se prestan y se desarrollan en los tiempos establecidos, en los momentos, la puntualidad, el aseo del personal, la manipulación de los alimentos, la higiene de las habitaciones. Es decir, esos buses que estén perfectamente equipados, que estén muy bien desodorizados, que el guía pueda expresarse perfectamente en su traslado, conducción y explicación de los atractivos. Es decir, ese todo de la prestación nos va a dar esto que nosotros llamamos la calidad de los servicios turísticos. Luego tenemos el componente 4, que es el posicionamiento y articulación comercial. Es decir, no vamos a poder vender nosotros el producto turístico si no logramos el posicionamiento de ese destino como tal. Y eso va a significar que tenemos que crear el desarrollo de la imagen de marca, el posicionamiento de esta imagen de marca y la articulación comercial. Es decir, ¿quién va a vender? Esa pregunta tenemos que sabernos responder. ¿Quién va a vender el producto turístico? Si, por ejemplo, nuestro producto turístico está en Tarata o Aiculi, ¿quién va a vender ese producto turístico? Con seguridad que van a vender las agencias de viajes. Entonces tenemos que articular la parte de la comercialización y la venta de ese producto turístico. ¿Quién va a atraer a los turistas? Ya, si nosotros vamos a desarrollar esa imagen y marca, puede que los turistas locales y nacionales, por la publicidad y todo eso, pueden venir por cuenta propia. Pero seguramente que los turistas extranjeros van a requerir también, en este caso, alguien que venda los servicios, ¿no? Y esta articulación comercial también tiene que establecer, en este caso, con las características que tiene. Un segundito. Entonces decíamos de que hay que ver esta articulación comercial. Es lo que veíamos en los anteriores temas, ¿no? Es decir, ¿quién se va a llevar la mayor parte del negocio? Los operadores receptivos, los hoteleros, los gastrónomos. ¿Dónde está el capital quiénes son los capitalistas para la inversión? ¿Con cuánto se va a quedar la población local? ¿Cuánto es la generación de fuentes de trabajo? ¿No? Entonces, hay que ver y establecer esa articulación. El análisis de las variables estratégicas, vamos a ver en la identificación de subsistemas. En el tema 1 tenemos la planificación y gestión local, y esta va a tener sus subsistemas, es decir, sus partes. Rotación del personal, existencia de área de turismo, asignación de presupuestos, ¿no? Dentro de la planificación y la gestión ya hemos dicho de que este plan busca que los municipios, las localidades
busquen qué área, ¿no? De su localidad es turística para ver y medir dentro de la cadena de turismo, la cadena de valor de turismo, con cuánto se están beneficiando ellos. En el segundo tema tenemos el acondicionamiento territorial para fines turísticos. Hay que ver las características, si senderos no identificados, hay paneles en mal estado, ¿no? Entonces hay que acondicionar esos territorios para los fines turísticos y para desarrollar las actividades. Tal vez hay sendas que no están identificadas, hay que crear las sendas, hay que identificar, hay que poner los paneles de interpretación, la señalización turística, etc. Desarrollo de productos y servicios, que sería el tema 3, ¿no? En este caso, hay que identificar cómo está la atención a la clientela, si hay mala clientela, hay la apertura de los negocios, cómo están de los negocios turísticos o cómo se están beneficiando y qué subsectores se están beneficiando con la actividad turística. Mayor número de pernoctaciones, los destinos tienen que buscar y el negocio va a funcionar cuanto los turistas tengan el mayor número de pernoctaciones. Eso significa que tengan mayores días de permanencia en el destino turístico. Generalmente puede ser 2 días y una noche. En esta noche han pernoctado. Si tienen 3 días, entonces aquí van a haber 2 pernoctes. Si con un pernocte por turista está gastando $50 en todos los servicios turísticos, si este turista va a tener 2 pernoctes, significa que va a gastar $100 en esos 2 pernoctes, en esos 3 días y 2 noches. Entonces, lo que nos interesa es el mayor número de pernoctaciones. Y en el tema número 4, que sería el posicionamiento y la articulación comercial, falta de inversión para publicidad. Entonces, estas partes ya han sido en este plan de desarrollo turístico bajo la modalidad de cadena. Estos elementos ya han sido identificados en su diagnóstico, ¿no? Hay una falta de inversión para la publicidad, tienen que mejorar las pernoctaciones, hay que ver la apertura de los negocios, se identifica que hay una mala atención al cliente, la señalización no está bien, los paneles no están bien, etc. Identificación de las variables estratégicas, condiciones de cambio, ¿no? En este caso tenemos asignación de presupuesto, las condiciones de cambio, que en este caso son la condición más los sujetos, nos va a dar el objeto fundamental, ¿no? Condiciones de cambio, aumento, sujeto, objeto, presupuesto asignado a la actividad turística. Esto significa que los entes, esos municipios deben aumentar su presupuesto para la actividad turística y la variable es aumento de presupuesto asignado a las actividades turísticas. Senderos, en senderos no identificados no han incorporado nada. Existencia de área turística tampoco no hay nada. Y rotación de personal tampoco no hay nada. Paneles en mal estado, dice. La condición de cambio es, hay que hacer un mejoramiento. Paneles interpretativos de BidPack. Entonces, hay que crear este tipo de paneles en los destinos turísticos y la variable es mejorar el paneles de interpretación. Señalización y orientación, no hay nada. Mala atención al cliente, la condición de cambio es un incremento. El sujeto objeto, hay quejas de visitantes en relación a los restaurantes que se han identificado que la atención no está buena. La variable es incremento de quejas de visitantes a restaurantes. Aperturas de negocios, es decir, que hay una oportunidad de negocios, ¿no? Y esta oportunidad de negocios hay que aprovecharla. Los sujetos u objetos van a ser la inversión privada. Se necesitan inversionistas privados que quieran invertir en la actividad turística y la oportunidad de inversionistas privados en las variables. Mayor número de pernoctaciones, en este caso la condición de cambio es el incremento, es decir, que aumente las pernoctaciones, en este caso sujeto-objeto, las pernoctaciones de los turistas, de los
y es el incremento de las pernoctaciones en relación a la variable. Identificación de los principales actores. Dentro de los actores públicos tenemos a la municipalidad, para el caso, este es un caso del Perú, hemos dicho, ¿no? Y el gobierno regional. En funciones no han puesto nada, en intereses y en relaciones nada. En el sector privado, la Asociación de Artesanos y los gremios de los hoteleros, es decir, la Cámara Hotelera. Dentro de la sociedad civil, centros de formación turística, en este caso universidades, escuelas, etcétera, y también dentro de la sociedad civil, ¿no? Los principales actores son los organismos no gubernamentales para poder cumplir lo que establece el plan. La relación de los actores con las variables estratégicas del territorio, vemos la influencia sobre las variables, los actores que influyen directamente en las variables, y para que se pueda cumplir lo que establece el plan, es la municipalidad, la Cámara de Comercio y la Cámara Gremial Hotelera, que en este caso sería la Cámara Hotelera. Las variables, el aumento del presupuesto asignado a la actividad turística por parte de la municipalidad y también por la Cámara de Comercio. En el sector hotelero, oportunidades de inversión privada en la hotelería. Actores que influyen de manera indirecta, es decir, estos estos actores van a influir de manera directa. Aquí hay actores que van a influir de manera indirecta. La Asociación de Artesanos, la municipalidad y también la Cámara de Comercio. La vocación turística. Descripción de la vocación turística. ¿De qué manera aporta o aportaría la actividad turística al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la localidad? Hay que responderse a esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el destino al que el distrito se encuentra articulado? Es decir, ¿cómo se ha logrado articular? ¿Qué distrito de ese municipio está articulado en la cadena? ¿Cuál es el rol de la localidad en la actividad turística? Sea una ciudad emisora, una ciudad de soporte, posee el atractivo ancla de un destino u otro a nivel regional. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales el distrito tiene posibilidades para desarrollar el turismo como actividad dinamizadora de la economía local? Y finalmente, ¿cuál es el atributo principal que los hace diferentes y permite al distrito impulsar su potencia turística? Entonces, esas preguntas justamente tienen que ser desarrolladas, tienen que ser averiguadas y respondidas en el plan de desarrollo turístico. Dentro del análisis general del territorio, revisión de documentos de gestión del distrito, provincia, región, documentos de estos sectores. Es muy importante la realización de entrevistas, lo que decíamos. Por ejemplo, análisis territorial, entrevista al gerente de obras e infraestructuras. Así, en cada uno de estos ítems requeridos, por ello podrían realizarse a funcionarios, líderes o personas del distrito que conozcan la realidad del lugar, ¿no? Es decir, ver en situ, levantar esa información primaria para decir a las autoridades de ese distrito municipal dónde están los atractivos, qué les parece, cómo sería aquello, cuáles son las obras que pretende desarrollar el municipio, en qué tiempo. Dentro de la oferta turística, revisión de data secundaria, si no cuenta con ello, realizar un inventario de los servicios. Es decir, hay datos anteriores sobre la oferta turística, existe algún documento o documentos que hablen sobre la oferta turística. Si no lo hay, hay que levantar un inventario de los servicios turísticos, considerar las fichas de recolección de datos. Es importante la realización de entrevistas a los involucrados en la actividad turística. Esto nosotros decimos, ¿no? A todos los actores del turismo, nosotros hemos llamado. Dueños o administradores de servicios de alimentos, alojamiento, guías, agencias de viajes, artesanos, alquiler de servicios, productos, entre otros. De esta misma forma, realizar una entrevista a agentes de viaje que se encuentran en el distrito o en el destino turístico. Ellos nos brindarán información muy relevante. En relación a la demanda turística,
¿no? Hay que revisar información de pernoctes, arribos y datos de ingreso a los atractivos, y esto nos va a dar lógicamente las estadísticas del turismo. Hay que ver en este caso a los atractivos turísticos, a las cascadas, museos, miradores, centros arqueológicos, asociaciones, fincas y otros. Se recomienda realizar cuadros comparativos con la información obtenida, por ejemplo, en los últimos 5 años, qué es lo que ha pasado en este destino. Por ejemplo, en Tarata, cuántos extranjeros, si hay los registros necesarios en la alcaldía, cuántos turistas nacionales ingresaron, cuántos departamentos, cuántos turistas locales, cuántos turistas extranjeros. Hay que buscar esa información. Cada municipalidad deberá realizar el perfil del visitante. En base a esos datos hay que definir cuál es el perfil del consumidor turista que llega a su distrito. Por tanto, deberá diseñar una encuesta desarrollada en campo, tabular y analizar la información obtenida. Así se podrá obtener características de la demanda real, ¿no? Es decir, perfil de consumidor turista. Se sugiere un promedio de 250 encuestas a ser desarrolladas. Ahora hay que ver también, aquí nosotros utilizamos las muestras aleatorias, ¿no? La estadística nos dice que debemos utilizar muestras aleatorias simples. Pero acá en el caso, en el ejemplo que estamos dando, en el estudio de caso, para este plan dice mínimamente 250 encuestas. En un caso, el distrito no cuenta con demandas real. Si no hay demanda real, deberá realizar una encuesta de la demanda potencial. Ello implica realizar la encuesta en él o los lugares del origen de donde están los turistas. Si ponemos el ejemplo de Tarata, tendrían que venir los planificadores a levantar la información a la población de Cochabamba, si su principal demanda es la local, ¿no? Y en los lugares cercanos al distrito y que donde el visitante realiza actividades turísticas. El análisis comparativo, el distrito deberá compararse con otros 2 distritos con características similares y que se encuentren ubicados cerca de él. De esta forma iniciará una serie de comparaciones en diversos aspectos que determinará quiénes poseen mejores condiciones en cuanto a ubicación, infraestructura básica, zonas de soporte, atractivos, etc. Finalmente, el distrito reconocerá sus debilidades y oportunidades, que le permitirá determinar estrategias para desarrollar e intervenir de esta forma trabajará para ser más competitivo con otros distritos en su destino turístico. Preguntas. Para verificar el cumplimiento de la actividad 4 de las meta 38, las municipalidades deberán enviar por correo electrónico la siguiente información: documentos de versión digital, plan de desarrollo turístico local, anexos, documentos sustentatorios como fichas de inventario, fichas de planta turística, directorio, base de datos, encuestas, entrevistas, matrices, etc. Consideraciones para el envío de la información: el correo electrónico deberá ser enviado a tal dirección, asunto, región, distrito, actividad de la meta 38, y tienen un plazo hasta el 30 de junio del 2017, esos distritos que quieren y han elaborado su plan, ¿no? Y quieren determinar y quieren mejorar su oferta turística. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, quedamos ahí entonces. Hasta luego.